Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia Múgica, por estar aquí con nosotros. Queridos amigos y amigas, señores y señores, hoy tenemos, como ayer advertí, a Claudia Múgica. Bueno, Claudia Múgica es una economista, está profesionalizada en el comercio exterior, pero sobre todo tiene las características de ser una de tantas mujeres y hombres que en este momento pueden ser simbólicos del mundo cambiante que estamos viviendo. Bueno, Claudia es una activa militante, diríamos, de una asociación que se llama Ego Non, que es una parte de, digamos, de una frase latina que dice etiam si omnes ego non. Por traducirlo de manera muy libre, mientras los demás afirman sus prejuicios, yo digo que no, porque mi espíritu, mi sentido común, mis convicciones me llevan a resistir la verdad, mi verdad, frente a un ambiente generalizado que está contra ella. Bueno, ¿por qué he traído a esta cátedra? Y lo he traído sintiéndome muy honrado porque ella esté aquí con nosotros. ¿Por qué he traído a Claudia a este acto? Lo decía al principio, porque creo que esta cátedra, que ha traído muchas personas muy mayores como yo, también necesita oír y preguntar a gente de otras generaciones qué hacemos ahora y en el futuro. De eso es lo que vamos a intentar utilizar la presencia de Claudia en este tiempo. He de advertir que por razones de horario escolar, a las 5:30 tenemos que levantar la sesión. Por lo tanto, solamente me quedan unas palabras que decir en la presentación de Claudia Múgica. Para que os hagáis una idea, ella es un poco mayor que vosotros. Pero poco. Poco. Pero ella está ya en la edad de los 20 a 30 años. Nació a finales de los años 90 del siglo pasado y nació en Guipúzcoa, en una España con una democracia consolidada, integrada en Europa, pero unos años, en concreto el año que nació en ella, 1996, si no me equivoco, vivimos los horrores de la violencia. Es decir, estamos en una Europa pacífica, institucionalizada, tolerante, y sin embargo había unos tipos de ETA que mataban a la gente, que mataban, lo diré personalmente, amigos míos. Tomás y Valiente, o, lo diré rápidamente, el Poto Múgica, el abuelo de Claudia. Ese hecho hace de Claudia una persona consciente de lo que es su familia como parte de la historia, y por eso nos interesa escuchar lo que ella dice. No vamos a escuchar grandes teorías, sino una vivencia instantánea de su conciencia de la sociedad que está viviendo. Y por decirlo rápidamente,
estamos en un momento de paradojas, porque efectivamente ella ha nacido en un Estado democrático, en una Europa democrática, y sin embargo había violencia. Pero nació otro momento en que Felipe González había dejado de gobernar. De manera que ese mandato o esa actitud de gobierno y de representación marcada en los términos que dijo el viejo sabio Max Weber, Felipe González gobernó carismáticamente y terminó su mandato. Entonces solo quedaba un único representante de aquella generación de hombres o de personas carismáticas. Quedaba el rey Juan Carlos I. Y también han desaparecido. El problema que tenemos en nuestros tiempos es que no hemos encontrado, en el sentido, diríamos, más concreto, más nacional o más local, no hemos encontrado la fórmula para pasar, en términos de Max Weber, de un mandato carismático, en que lo puede todo el criterio de la personalidad, a un mandato racional, es decir, alguien que opera de acuerdo con las leyes. Estamos en ese momento de transición. Y eso, además, en un contexto en el que todas nuestras acciones como seres humanos de un pequeño país como España están braceando sin saber exactamente cuándo llegarán a puerto dentro de una enorme globalización. Ahora nos damos cuenta que el Parlamento, que el Estado Nacional apenas tiene potestades. Y nos encontramos con esa discusión sobre la dificultad de representar los representantes y la dificultad con que el Estado pueda dar respuesta a las demandas de una gente que se creyó que efectivamente la Constitución se basaba en un Estado social y de derecho. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en la típica situación de transición, de falta de certezas, y que nos acerca esto a una discusión sobre la democracia. Es verdad que hoy en día nadie plantea una alternativa a la democracia, pero puede haber dos soluciones democráticas. Una, la democracia representativa, en que hay todavía derechos humanos, y otra, la democracia populista o calificada a veces como plebiscitaria, que es una democracia que se vota, igual que la otra, pero que no hay derechos humanos, en los que el respeto a las minorías queda anulada por el peso supremo de las mayorías. En esa situación, en ese contexto, es donde yo pienso que se encaja la intervención de Claudia Múgica esta tarde aquí, y dándole las gracias de nuevo, le ofrezco que tome la palabra y que vosotros lo disfrutéis con ella. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Que sepáis que tenéis un lujo espectacular con estos dos hombres que están en esta mesa sentados. Bueno, me ha presentado ya, mi nombre es Claudia, y vengo apelando a gente de casi mi edad, los jóvenes de la sala y los no tan jóvenes y los no jóvenes y a todo el mundo en general, sobre la importancia de participar de una sociedad civil sana que para mí implica
que toda actividad y todo movimiento cívico sea una reivindicación de derechos de distintos colectivos y de defensa de la democracia, en este caso de la democracia española, y que venga por parte de cada individuo sin necesidad de que sea algo que forme parte de su vida profesional ni de su derecho a voto, que entiendo que tenemos todos aquí. Me imagino que no hay nadie por debajo de los 18 años. Yo empecé la universidad con 17, por eso lo pregunto. Entonces, más allá del derecho a voto y de lo que hagamos con nuestra vida laboral, en nuestro caso nuestra vida estudiantil, está otra faceta en la vida, que es el activismo cívico. Aquí os pongo un ejemplo que, como o bien burgaleses o bien personas que viven en Burgos, entiendo que conocéis en vuestra mayoría, que es este caso en el que en el 2014 la gente de Burgos salió a la calle para impedir que se hicieran unas obras en el barrio Gamonal. No sé cuántos lo conocéis, pero tuvieron éxito. Después de varios días de demostraciones y de manifestaciones en la calle, se pararon las obras. Venía hablando con el taxista sobre el hecho de que ahora va a haber unas nuevas obras que no son las mismas, pero similares, pero en aquel entonces la gente salió a la calle para reivindicar que no les parecía bien y lo consiguieron. Aquí os traigo otro ejemplo, no sé si lo reconocéis. Esto va a ser bastante interactivo, ¿vale? O sea que cuando lance una pregunta os podéis lanzar a responder. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué? Cuando cayó el muro de Berlín, en el 89, también fue un ejercicio de la población, estaba harta de la situación y así se logró. Y esto viene más a colación con lo que os vengo a contar hoy, que tiene que ver con la historia que os ha mencionado Juanjo. No sé si esto lo reconocéis. Esto es lo que se llamaba entonces pues, las manifestaciones de las manos blancas. Juanjo ha mencionado el asesinato de Tomás y Valiente, que presidió el Tribunal Constitucional y que mataron el 14 de febrero de 1996 en la Universidad Autónoma de Madrid en un pasillo. Es como si ahora mismo yo salgo de esta ponencia y por el pasillo viene un tío y me pega un tiro en la cabeza. Un tema muy desagradable. Entonces ya la gente en esos años, a partir del 95, empezó la banda terrorista ETA con lo que llamaban la socialización del miedo, a partir del asesinato de Gregorio Ordóñez en febrero del 95. Y la gente empezó a responder ya de manera pública y en la calle de manera cívica, a pesar del miedo que se sufría en España por ser pues, potencial objetivo de la banda terrorista. Aquí os pongo pues, una imagen de Bilbao. En aquel entonces, esto sí ya es después del asesinato de Miguel Ángel Blanco en el 97. A Miguel Ángel Blanco le secuestran y 2 días más tarde le acaban matando. Era un concejal de Ermua, una persona que no tenía excesivos escoltas o seguridad en general, entonces era, digamos, para ETA un blanco fácil dentro de la política. Era un chico muy joven, creo que tenía 29 años, y la reacción en España fue un clamor. De hecho, en aquel entonces pues, se dieron las mayores manifestaciones que se han visto en España o que se habían visto en España en aquel entonces. En Madrid se llegaron a reunir 1,5 millones de personas, que es una barbaridad. Y en relación a esto y a todo el tema del activismo en relación al terrorismo en España es un poco de lo que os vengo a hablar. Y para que entendáis por qué en lo personal os vengo a hablar de esto, os voy a compartir un poco la historia familiar para que me ubiquéis. Y para ello empiezo con esta parte de mi familia, es mi familia paterna. Eran de Cracovia, como pone ahí, alguno de vosotros me consta que ha estudiado en Cracovia. Esta mujer que veis aquí fue gaseada en Auschwitz. Él no llegó a la Segunda Guerra Mundial, falleció antes. Y entonces lo que ocurrió fue que sus hijos consiguieron escapar de Polonia antes de la guerra y acabaron en París, los que no acabaron en Estados Unidos, y esa parte de la familia le perdimos la traza, no sabemos dónde están, ni qué fue de ellos, ni nada. Y entonces, los que acabaron en París finalmente huyeron cuando entraron los nazis en el 40
y por cosas de la vida acabaron en San Sebastián. La leyenda cuenta que mi bisabuela pues se bajó del tren en San Sebastián, teóricamente iba en camino a Madrid, vio que había gente con narices muy grandes y dijo, pues aquí me quedo, que me reconocerán menos. Esa es la leyenda. El caso es que acaban en San Sebastián. Este es mi tatarabuelo Wolf, que era polaco, y estos eran mi abuelo y mi tío abuelo Fernando y Enrique en la plaza de Guipúzcoa de San Sebastián. Entonces, ¿qué pasó? Que era la época, bueno, en la época franquista, cuando ellos crecieron, en esta foto, pues ocultaron sus raíces judías porque era la época en la que, bueno, pues todavía podían estar en peligro. Y siendo el franquismo, y esto Juanjo lo sabe bien, pues empezaron a participar en política, bueno, primero mi tío abuelo en el Partido Comunista, del cual se salió más tarde, pero fueron pues parte activa del Partido Socialista desde la clandestinidad. Organizaron o fueron grandes exponentes de, no sé si conocéis, el Congreso de Suresnes. Este octubre se acaban de cumplir 50 años del Congreso de Suresnes. Se hizo en Suresnes, en Francia. Iban a escondidas, ahí se quedaron como lescas de mi tío abuelo cruzando el río de Francia de noche en calzoncillos porque tenían que hacer escondidas del régimen, de la policía, etcétera, etcétera. Y entonces organizaron un poco la oposición política al franquismo cuando los partidos políticos en España todavía estaban prohibidos. También, y por eso os cuento un poco su historia, para dar un ejemplo práctico de lo que implica activismo cívico y movimientos de la sociedad civil, mi tío Enrique, entre otros, pues participó en las protestas estudiantiles en la universidad, en su caso en Madrid, en 1956, y la arrestaron y estuvo varios años en la cárcel. Entonces, claro, el activismo político tenía pues unas consecuencias más brutales de las que nosotros, por suerte, y gracias a su trabajo y a sus esfuerzos, podríamos esperar. Nosotros ya nos manifestamos, a menos que dedicamos, no tendríamos por qué acabar en la cárcel. Y entonces, pues como os decía, participaron en la reestructuración del Partido Socialista. Aquí le veis a Tío Enrique con Felipe González y con Alfonso Guerra, muy jóvenes. Yo tengo 27 años, voy a cumplir 28 ahora en noviembre. Ellos eran muy jóvenes, andaban por los 30, o sea que tampoco vamos muy desencaminados. Y este es mi abuelo Fernando. Entonces, claro, como ellos eran de San Sebastián y la banda terrorista ETA estaba muy activa en aquel entonces, estaban profundamente perseguidos por el mundo abertzale, que se llama, que aprovecho para preguntar si hay algún vasco en la sala. ¿Tú eres vasco? ¿Vosotros? Vale. ¿Y algún navarro? Vale, genial. Pues en aquel entonces, en la etapa de la transición, bueno, realmente desde los 60, pero en la etapa de la transición también, pues bueno, ETA mataba por doquier. Ya os he contado en los años 90 cómo empiezan con lo de la socialización del miedo, y entonces pues llevaban escolta, estaban profundamente amenazados, y lo que sucedió fue que en el año 84 mataron en la puerta de su casa a tiros a Enrique Casas, que era el dirigente del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa. No sé si conocéis la historia, pero llamaron al timbre de su casa, disfrazados como si fueran a hacer alguna obra o similar en su casa, abrieron la puerta y le batieron a tiros hasta que entraron y ya le terminaron de rematar en el cuarto delante de su hijo pequeño, una historia muy dramática. Entonces, bueno, ambos estaban en el PSOE en aquel entonces, y mi abuelo Fernando, pues cuando matan a Casas, que era amigo suyo, muy amigo, porque hay que entender que en esta época en política era particularmente dura, porque aparte de compañeros, muchos eran amigos, pues decide dar el paso al frente y meterse él como dirigente del Partido Socialista en Guipúzcoa. Os cuento esto porque creo que es importante ver el nivel de esfuerzo y de pasión y de entendimiento de la política como algo verdaderamente útil cuando se jugaban la vida. Tanto es así que tras varios intentos de asesinato, llevaban escolta, como os he contado, etcétera, etcétera, mi abuelo llegó a un punto, 10 años después de sustituir a Casas,
que abandona la política. Él era abogado de profesión, vuelve a su profesión y en el 96 pues ya definitivamente consiguen matarle. El 6 de febrero del 96, saliendo del despacho en San Sebastián, en pleno centro, pues dos individuos se acercaron. Uno agarró a mi tío José Mari, su hijo el mayor, para que no pudiera hacer nada, y el otro, que probablemente conoceréis o habéis oído hablar porque ahora también está muy en boca de todos, eso lo podemos comentar si queréis y dejaré bastante tiempo para que podáis hacer preguntas que espero que hagáis. El otro era Chapote. Y entonces, bueno, le matan y 4 años más tarde, pues mis padres, que todavía, a pesar de toda la persecución, de haberme matado, etcétera, etcétera, seguían llevando escolta. A mí me tenían, yo nací en noviembre del 96, unos meses más tarde, y realmente nací de milagro porque mi madre, del horror que estaba sufriendo, casi me pierde. Decidieron huir a Madrid y nos exiliamos. Entonces yo tenía 4 años, mi hermano pequeño tenía 2 y bueno, hemos vivido en Madrid exiliados. Es todo un proceso vital que también, si tenéis dudas, podemos comentarlo. El caso es que mi entendimiento del País Vasco es un poco este. Yo, desde que bueno, pues soy adolescente y tengo uso de razón, iba a San Sebastián al típico plan de febrero, que era ir a rendir homenaje a mi abuelo al cementerio. Como comprenderéis, es un plan muy desagradable, muy triste, para una persona joven muy incomprensible. De hecho, aquí no aparecen las fotos, pero la prensa siempre me pillaba llorando como una magdalena porque es muy duro. Y pues todo este entendimiento de mi vida, de que me hayan obligado a vivir exiliada en Madrid, de que me hayan obligado a tener que ir a este tipo de actos, etc., me ha hecho muy consciente de la importancia de plantar cara a personas como, bueno, pues como la banda terrorista ETA y todo su entorno, etcétera, etcétera. Es decir, combatir ese tipo de pensamiento, ese tipo de violencia y ese tipo de odio. Y entonces es aquí cuando bueno, pues os traigo un ejemplo práctico de tipo de cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil, que yo en mi día a día practico. Esta es una de ellas, y aquí dando realmente testimonio, que creo que es importante que lo conozcáis de primera mano, lo que ha sido esto para muchos españoles, porque no sé si sabéis que ETA consiguió que casi 200.000 personas se exiliaran del País Vasco y que no hayamos vuelto, casi un 10% de la población del País Vasco. Y en una de estas actividades desde mi ámbito de la sociedad civil doy con Egonon, que es algo que os quería contar hoy. Ya he explicado, Juanjo, que significa yo no, aunque todo sí, yo no. Y lo interesante de todo esto, que creo que apela a todos los presentes, es el hecho de que, en mi caso, como os he contado, la vinculación con este asunto es muy clara, porque yo, pues lamentablemente, es algo que no me puedo quitar de encima, es la historia familiar y la historia que me ha tocado vivir. Sin embargo, Egonon nace durante la pandemia de la mano de unos jóvenes del País Vasco y de Navarra, que, si queréis, no tiene nada que ver en términos de víctimas del terrorismo de ETA, en el sentido de víctimas mortales, etcétera, etcétera, heridos, etcétera. Pero claro, aquí también entra la consideración de quién es una víctima de ETA, porque os pongo 2 ejemplos. Uno de los fundadores, que es Óscar Monsalvo, de la camisa de cuadros, que escribe en Voz Populi artículos bastante interesantes todos los lunes, vive en Galdácano. No sé si los vascos presentes sois de Galdácano, pero Galdácano tiene pues un número de tarras per cápita absolutamente descomunal. Entonces, este señor tiene que ver cosas en la calle que son muy desagradables, que son intolerables, pero que en el País Vasco se toleran porque es la normalidad que rige. Pues que se exalte al terrorista públicamente, que se ensalce sus grandes labores por la patria vasca, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo que os quería contar es el de Íñigo a la derecha, otro de los fundadores de Egonon, cuya historia a mí me parece muy relevante. Íñigo, cuando tenía
yo creo que entre 12 y 14 años, participaba de la radio de deportes del cole. Y entonces ellos le transmitían por los partidos que tenían en el colegio. Y resulta que la radio casi que sintonizaba con la radio Abertzale en Bilbao. Y en una de estas el profesor que organizaba esta actividad recibe una llamada de un desconocido que le dice, porque como les estaban desviando a los oyentes, les molestaba. Y entonces le dice, oye, que tenemos constancia de esta actividad que tenéis, como no nos gusta, o cortas la emisión de radio, o tus hijos, que sabemos que van al mismo colegio, mañana no vuelven a tu colegio. Entonces terminaron la emisión de ese programa de deportes y el profesor sentó a todos los alumnos que participaban y les explicó el porqué. Entonces Iñigo tenía pues entre 12 y 14 años. A partir de entonces se quedó bastante tocado y él dice que si no llega a ser por eso, probablemente él habría sido periodista. Pero ahí, bueno, le truncaron esa pasión porque ya no le dejaron seguir. Y estos son el tipo de cosas que te hacen plantearte también hasta qué punto quién es víctima de la violencia de ETA y quién no. Y entonces ellos fundan EONON, que también es otro tema que me gustaría, si tenemos tiempo, un poco debatir con vosotros, a ver qué opináis, porque ¿quién tiene redes sociales de los presentes? ¿Todos? ¿Y Twitter? ¿Todos o casi todos? Vale. Yo no tengo redes sociales, ¿vale? Soy un poco friki, pero entiendo que soy una anomalía. Entonces, lo que ocurre con ellos es que ellos eran tuiteros y entonces tuiteaban sobre cosas parecidas, que era el rechazo que les provocaba pues todo el horror que veían en sus ciudades, en sus pueblos, y un día deciden desvirtualizarse y conocerse en persona, ponerse cara. Y es ahí cuando realmente dan el salto a organizar algo más estructurado, a montar una asociación y arrancar con ciertas actividades. Esto es lo primero que hicieron. Os comentaba que Galdacano es un pueblo terrorífico en Vizcaya. Este individuo de aquí es chapote y entonces en Galdacano un día se despiertan y encuentran el pueblo empapelado con estos carteles que dice Free the Mall. Y bueno, algunos de los presentes, no sé si habláis euskera, yo no, pero básicamente estaban contando pues por qué había que liberar a este señor. Y entonces ellos, con un par, porque esto se está grabando, hicieron estos carteles que decían No the Mall y contaban su historial delictivo. Y entonces los pegaron al lado de cada uno de los carteles en Galdacano. Los pegaron de noche, tapados, a oscuras y corriendo y cagados de miedo. ¿Y qué pasó? Efectivamente, a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, no quedaba ni un cartel. Habían mandado a alguien a limpiarlos todos y que no quedara rastro de estos. Pero sí lograron cierta repercusión mediática porque les hicieron las fotos, etcétera, etcétera. Y así arrancan. Esta es otra acción que hicieron. Hay que entender que hacer esto en el País Vasco requiere tener mucha valentía, ¿vale? Por ponerme suave. Porque al lado de un cartel de Etxera, que significa a casa, que lleva a todos los presos a casa, ellos pusieron ese tipo de cartel que dice, este sí me lo sé, para Tintsaire, para otro asesino, ¿vale? Otro etapa. Yo les conozco en esa charla que os he enseñado antes, en Madrid, el año pasado, que me invitaron a participar y se llamó Vascos que se fueron, sobre exiliados, y contamos pues nuestras historias y fue un debate. Entonces a raíz de ahí hemos empezado a hacer cosas juntos, como por ejemplo organizamos el acto a Joseba Pagazaurtundúa, que me mataron en 2003 en Andoain. La familia llevaba 20 años haciendo el acto y llegó un punto en el que dijeron, bueno, pues podéis recoger el testigo y encargaros vosotros de hacer una ofrenda floral. Y también así vamos pues haciendo comunidad de gente que digamos que comparte la causa, si queréis, o que les parece algo justo, y van aportando sus ideas y su tiempo y su esfuerzo. Hemos pues organizado, os estoy poniendo algunos ejemplos para no aburriros porque hemos hecho muchas cosas, la verdad, pero aquí comentamos las elecciones vascas, que salió el 75% voto nacionalista en las últimas elecciones vascas, que se explica un poco con el hecho de que hay un 10% de la población que jamás habría votado nacionalista, que no vive allí, y toda su descendencia que tampoco vive allí y no votamos ahí, entonces esos votos se los han fumado. Estamos también haciendo que si hay alguien a quien le interese traerlo a la Universidad de Burgos, por mi parte encantada, esta actividad que es de cine.
Entonces ponemos 2 cortometrajes y un capítulo de La línea invisible que está en Movistar Plus y nos lo ceden, y luego hay un coloquio con los directores que son bastante cañeros. Y recientemente, no sé si lo habéis visto, algunos será futbolero, hace 2 fines de semana el Athletic Club tuvo la grandiosa idea de organizar un homenaje antes del partido contra el Español a estos 2 señores, Zabaleta y, bueno, ese no es el otro, pero el otro era su Sherpa nepalí, cuya hazaña fue en 1980. Yo me preguntaba, si estamos en 2024, ¿por qué estás premiando algo que se hizo en 1980? Entonces podéis sacar vuestras conclusiones. La hazaña era que plantaron esta bandera de aquí con el anagrama de ETA en la cima del Everest. Entonces, pues bueno, como Egonon se dedica a contrarrestar el enaltecimiento terrorista en el espacio público, internamente nos volvimos locos y entonces empezamos bueno, pues a escribir, sacamos una nota de prensa, nos pusimos en contacto con varios medios de comunicación y viceversa, y contactamos con la Liga para que intentaran cancelar el acto, diciendo que nos parecía absolutamente intolerable. Y entonces, bueno, como era una acción que dependía del Athletic Club, el acto no se canceló, de hecho ellos le han dado bombo y platillo después, etcétera, etcétera, pero parece que sí que conseguimos que por lo menos Movistar Plus no emitiera, y Movistar Plus depende de la Liga, lo que emite a nivel de fútbol, la parte del homenaje, lo cual es un logro porque no hace falta que gente que ha sufrido el terrorismo de ETA tenga que ver esta morralla en la televisión. También hacemos acciones que tienen que ver con la repercusión en los medios de comunicación. Os pongo un ejemplo de los informativos de Telecinco que nos sacaron a varios nietos de víctimas mortales de ETA, y en relación a esto os cuento también que estamos, bueno, este es mi caso, estamos organizando una iniciativa para, vamos a ver a dónde nos lleva, pero lo que parece que será o una serie o un documental largometraje sobre, como es mi caso, nietos de víctimas de ETA, para contar a gente más o menos de mi edad pues lo que fue, etcétera, etcétera. Y entonces, habiéndoos contado esto, ahora os quiero contar también otro tipo de acciones o activismo cívico que existe en un ámbito similar a este. Para lo cual os pregunto si alguno conoce esto. ¿No? No suena. ¿No estuvisteis? No. Vale. Bueno, esto, como veis, se hizo en mayo aquí en Burgos, en vuestra universidad. Y esto viene de aquí. ¿Vale? ¿Veis los logos? Por lo menos, parecido, tirando al mismo. Esto, ahí arriba lo pone, GASTE, Coordinadora Socialista, es la coordinadora juvenil socialista, ¿vale? Bueno, aquí no pone exactamente, pero es eso. Y entonces, lo que pasa es que esto, quería un poco contaros, bueno, pues esto existe, si queréis debatir acerca de ello, que sepáis que, bueno, pues también organizan cosas en vuestra universidad. Estos jóvenes, esto es un acto en el País Vasco, bueno, yo no hablo euskera, entonces ahí arriba tampoco sé muy bien por él, en serio, no sé. Pero el caso es que estos jóvenes nacen como una escisión de las juventudes de Bildu, porque ellos dicen que Bildu y, por supuesto, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, son básicamente unos burgueses de moqueta, ¿vale? Que son muy suaves, que son muy light y que se han vendido al sistema. Y entonces tienen toda una estructura montada. Esta es una de ellas, la Coordinadora Socialista, tienen también un sindicato, tienen su propia revista, en fin, tienen como asociaciones en pueblos, en las universidades, etcétera, etcétera. Y este acto que se hizo aquí, si veis, fue el 18 de mayo, en su Twitter pusieron esto, y el 20 de mayo repostearon, o sea, esto es Coordinadora Juvenil Socialista sin zetas en castellano, la misma pero en castellano, esto otro, del 20 de mayo. Entonces, EHKS, ahora sí explico lo que es, pero bueno, os leo el titular. Las elecciones de la Unión Europea son el 9 de julio.
Desde HKS llamamos a la abstención y la movilización contra la guerra y la austeridad. Vale. En tiempos de miseria hay que pelear. Gracias. En tiempos de miseria hay que pelear. Es importante. Entonces, esto es la presentación en el País Vasco de EHKS, ¿vale? EHKS es, digamos, el brazo político de Coordinadora Juvenil Socialista, GKS y todo este movimiento socialista en el País Vasco. Y entonces, lo que ocurre es que ellos, bueno, aquí está en castellano, pero lo podéis encontrar también en francés y en euskera para el que guste. Este es un manifiesto, ¿vale? Lo importante aquí, aparte de todo lo que dice, que no os voy a hacer leer, para mí es esto. Que dice, nosotros trabajamos por una hostelería libre, sin opresión ni distinción de clases, como lo hicieron anteriormente miles de militantes. Véase, ETA. También hoy queremos hacer un reconocimiento de todos ellos y reivindicar la amnistía de los presos en las cárceles. Eso es una de las cosas que reivindican dentro de todo un pensamiento que es socialista, más bien es comunista, marxista-leninista, y entre todas estas estructuras que os he contado que tienen, esta es otra, ¿vale? Se llama Tinko. Tienen un montón de redes sociales en Twitter para el que quiera cotillas. Entonces, Tinko aquí sí está traducido contra la represión por amnistía. Entonces, ellos se dedican a hacer lo que ellos llaman balance represivo, que básicamente es que nos cuentan cómo está la situación de los presos, de los condenados, de los multados, etcétera, etcétera. No se aprecia muy bien, pero es el escudo de la bandera de España. Eso lo lanzaron hace poco el Diario de España. Eso es muy típico cartel que ves por las calles del País Vasco. También he visto carteles de igual, la Constitución, ardiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esto también forma parte de lo que ellos hacen. Si os fijáis, tienen pues todo muy medido, pues una imagen así como muy militar, todos muy bien puestos, etcétera. Este es un acto en el País Vasco y este es un acto en Madrid. Este es el acto de inauguración de Coordinadora Juvenil Socialista en Madrid. Entonces, lo que ocurre es que empieza a haber muchas sucursales, digamos, fuera del País Vasco que vienen de lo mismo, lo que pasa que en cada lugar se expresan y se desarrollan de otra forma, que a lo mejor aquí nos van a hablar de la independencia del País Vasco, a lo mejor aquí no son concretamente las mismas personas que del País Vasco porque viven allí, pero simplemente quería que supierais pues que provienen un poco de lo mismo. Y entonces estas distintas asociaciones que montan por el resto de España van a volver en diciembre a Burgos, por si a alguno le interesa pasarse a ver de qué se trata. Están ya por todas partes. Valladolid, Murcia, Zaragoza, Cartagena, Málaga, Madrid, Asturias, bueno, en fin. Burgos, bueno, en todas partes. Entonces, os he intentado buscar para ponerlo, pero son tan prolíficos en redes sociales que no lo he encontrado. Un tuit que me encontré suyo también, que básicamente venía a decir que los huecos siempre hay alguien que los rellene. Y esto, esta gente con este pensamiento lo tiene muy claro, es decir, oye, si aquí hay un espacio, yo voy y lo cubro. Desde ONON intentamos cubrir cierto espacio y hacer lo que podemos a nivel activista en nuestro tiempo libre para contrarrestar ciertas cosas que nos parecen una vergüenza, que nos parecen intolerables y que nos parecen aparte intolerantes y que nos parecen un insulto a nuestra inteligencia, a nuestra historia y a nuestros muertos. Este es un ámbito de actuación dentro de las posibilidades que cada uno tiene de moverse para defender nuestras libertades, nuestros derechos, nuestra democracia, como tantos otros, como puede ser la movilización por el barrio de Gamonal. Hay miles de ámbitos en los que os podéis mover. Mi conclusión de hoy simplemente era trasladaros que es importante que no permanezcamos impasibles ante lo que pasa por nuestros ojos, porque luego hay gente
que sí se moviliza y que tiene las cosas muy claras y que al final va ganando terreno, y cuando llega el momento es incluso más difícil contrarrestarlo o reaccionar, porque van ganando terreno, van ganando terreno, van ganando terreno, y llega un punto en el que la reacción del resto puede ser muy limitada y podemos encontrarnos con una situación en la que pues, nos han privado de ciertos derechos. Y hablando de derecho, como sé que la mayoría sois estudiantes de Derecho y que aquí hay varios profesores de Derecho Constitucional, por ya ponerme un poco más seria, simplemente citar el artículo 30 de la Constitución, que dice que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España. Y dicho esto, estoy abierta a preguntas que espero que tengáis, porque si no, pues esto no tiene ningún sentido. Os dejo aquí algunas recomendaciones, si os ha parecido interesante la temática sobre la herencia del País Vasco y lo que nos han dejado, por supuesto, en las redes sociales de Bonón. Como sois estudiantes de Derecho, Carmen Adrián de Guevara es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es una de las personas que ha ido alertando en los últimos años sobre cosas que me imagino que acabáis de seguir por la prensa, como ha sido pues lo último que se ha firmado en el Congreso para excarcelar a etarras cuando no les tocaba o cuando no había cuento. Traidores es una peli que para mí es una peli documental, para mí es obligatoria sobre este tema. Está en Filmin, no sé si tenéis Filmin, pero está en Filmin, y os pongo en situación. John Viar, que es el director, es hijo de Iñaki Viar, que es uno de los primeros que entró en ETA cuando tenía 19 años en los años 70. Entonces le pillan poniendo una bomba en Bilbao, que por suerte no hizo daño a nadie, no llegó a ningún lado. Le detienen y le meten en la cárcel. Y en la cárcel lleva a cabo todo un proceso de conversión, de pensamiento, si queréis. Sale con la amnistía del 77 y entonces pasa a formar parte de un grupúsculo de personas que entraron en ETA muy en los inicios y luego se arrepintieron y lo dijeron públicamente, que es lo que los etarras llamaban traidores. Otros ejemplos son Teo Uriarte, que vive en Vitoria, Mikel Azurmendi, que falleció hace poco, o Yoyes, que a lo mejor la conocéis, que era una etarra que hizo el mismo recorrido y, por ser lo que ellos consideraban una traidora, pues la mataron delante de su hijo pequeño en su pueblo, en el País Vasco. Y en términos de libros, para los lectores, de obligatoria lectura de Calleja, que pues fue periodista también amenazadísimo por ETA en el País Vasco. Y el último libro de Pablo Venegas, que no sé si sabéis que es el guitarrista de La Oreja de Van Gogh, y cuenta cómo La Oreja de Van Gogh realmente nace de la lucha antiterrorista en las universidades del País Vasco. En aquel entonces los estudiantes llevaban un lazo azul en defensa de las víctimas de ETA y se metían en unas movidas que quien nos lo explica es él en el libro. Y dicho esto, quería ser breve porque entiendo que habrá alguna duda. Por mi parte lo dejo aquí y encantada de entrar en el debate. Muy bien. Buenas tardes. Me gustaría preguntar, también un poco el debate sobre, veíamos antes la movilización que hubo en España con el asesinato, el secuestro y el posterior asesinato de Clemente Blanco y todo el movimiento que hubo, la reacción social, como España prácticamente en su conjunto se movilizó en contra, con un objetivo común, en contra de los actos terroristas. Y me gustaría preguntar ¿qué crees que ha fallado? ¿Qué crees que evolución ha habido para que de esa movilización casi unánime de la sociedad española lleguemos a ahora que nazcan movimientos sociales, ya no solo en el País Vasco, sino también fuera del País Vasco, que no es que sigan esas telas, sino todo lo contrario, sino que defiendan, pues, como decías, los militantes que vienen a ser, todos los militantes que vienen a ser ETA? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha pasado para que evolucionemos de esa postura común a lo que observamos ahora, que comentabas de estos movimientos? Para mí son varias cosas, pero primero para simplificar, os pregunto como estudiantes universitarios, ¿quiénes de aquí conocéis más o menos, o
tenéis conciencia un poco de la historia de ETA. Vale. Me faltan manos. Al final es un tema que a nivel educativo no se está explicando. Ocupa como muchísimo un párrafo dentro de la asignatura de historia en los colegios, y con un párrafo es muy difícil llegar a profundizar en algo que ha durado prácticamente medio siglo. ETA empieza a matar en los 60 y deja de matar en 2011, y realmente no se disuelve hasta 2018, es decir, antes de ayer, 2018. Entonces, sobre esto, la gente joven, que por eso creo que es importante explicaros un poco de qué se trata, no sabe mucho, por no decir que en muchos casos no sabe nada. Entonces, ese es el primer fallo, porque vosotros ahora mismo sois estudiantes universitarios, pero hay gente que ya está fuera de la uni, que a lo mejor tiene mi edad o incluso un pelín más, que tampoco sabe. Entonces, es gente que cuando ocurre o sale en la prensa o un escándalo de este tipo, pues siente que no le apela porque tampoco se sabe muy bien de qué está hablando. Bueno, pues muy bien. Como si pasa algo, como sé, en Bangladesh o un invento y bueno, pues te afecta, pero muy momentáneamente porque no sientes que esto forme parte de tu historia porque tampoco la conoces. Eso por una parte. Y luego, sin entrar demasiado en política, el blanqueamiento que ha habido desde las instituciones sobre ETA y su entorno. Su entorno, para mí, es Bildu. Y me explico. Bildu, que todos conoceréis, es una federación de partidos, ¿vale? No es un partido político como tal, es una federación de partidos. Y un poco como Sumar. Dentro de ese conglomerado de partidos hay un partido que es el mayoritario, y aparte de ser el mayoritario es el que realmente lleva la batuta del asunto, que es Sortu. Os iba a poner la foto, pero os lo explico. El líder estratégico, o sea, que marca la pauta de cómo hacen y a dónde van de Sortu y sus repercusiones a nivel de Bildu, que es completa y total, es David Pla. David Pla es el último dirigente de ETA, es uno de los tres señores que aparece en la foto de 2011 en el que dice que dejan de matar, aparece como un pasamontañas. Ese señor es el que marca la agenda estratégica de Sortu/Bildu. Y entonces estos señores, por la ley electoral española, no están solo en política del País Vasco, sino que están en política nacional, están sentados en el Congreso de los Diputados. Otro ejemplo de persona completamente blanqueada, como si fuese una hermanita de la caridad y una simple demócrata, es Merche Ipurua, que también está sentada en el Congreso de los Diputados de Madrid. Merche Ipurua era una mujer que se dedicaba a señalar en el periódico Egin a las personas que después ETA mataba. Esto es este personaje, Merche Ipurua. Cuando lo veáis en la prensa, Merche Ipurua era la que decía: esa chica de ahí, esa fuera. Este chico de aquí, este fuera. Esa es Merche Ipurua. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú tienes a uno de los partidos mayoritarios sentándose a la mesa con esta gente y dándoles la mano como si fuesen, primero, colegas, segundo, iguales, y tercero, demócratas de pleno derecho, cuando están ahí por una triquiñuela por la cual se legalizó EH Bildu, cuando previamente estaba ilegalizado Herri Batasuna, que son sus antecedentes en política. Y entonces, a partir de ahí, cuando tú normalizas que... Porque otro ejemplo es Otegi. Otegi ha estado preso pues, por participar en varios secuestros, etcétera, etcétera. O sea, no es lo que ahora se llama o le quieren llamar un hombre de paz, en mi opinión. Esto lo podemos debatir. Y entonces, esta gente está en las instituciones, está en la política como, bueno, pues como Pedro por su casa y con... haciendo triquiñuelas por debajo de la mesa, cuando de cara al público lo que hacen son pues firmar la ley de vivienda, cosas como muy democráticas y muy socialistas y tal. Y eso por ser muy breve a tu pregunta. La falta de educación y el blanqueamiento de las instituciones, en mi opinión. Adelante.
Vale, pues me lanzo yo a preguntaros. ¿Alguien de aquí es tuitero, digamos, de reconocido prestigio? ¿Tú? ¿Tienes Twitter? ¿Y tuiteas? ¿Pero te sigue gente? Bueno, no eres Donald Trump en Twitter. Vale. Pero tengo una pregunta. ¿Tú consideras que de los tweets que pones algo tiene una repercusión tangible, digamos, en el mundo real? ¿O crees que es una cosa que se queda ahí como efímera que...? Bueno, a ver, yo no tuiteo cosas vamos, con una relevancia. Vamos, no me voy a quedar sin un trending topic sobre lo que he comentado, pero sí que es verdad que sí que hago fronte a cierta realidad. O sea, no, por ejemplo, en el caso de Reforma o cosas así, pues sí que comentas alguna noticia o alguna cuestión. Por ejemplo, yo siendo de Navarra, que al final pues también te entiendo y me solidarizo mucho en tu posición, y teniendo pues al lado de tu casa o muy cerca donde vivas tú en la sede de Sortu, de a los 8 años no nos que desalojar de clase por un aviso de bomba, etcétera, pues sí que me solidarizo. Y encima, claro, yo soy de un pueblo de Navarra, que soy de Charranaz, claro, en Charranaz, Salvador Gallar, que fue asesinado, que todavía su familia no ha podido ir a su casa, pues es una realidad en Navarra. Que el propio ayuntamiento haya puesto lo que son los contenedores enfrente de su casa, haciendo pues de una manera un ultraje, ¿no?, a toda la familia, pues sí que Mi pregunta va por... Pero bueno, el tema de Twitter, pues tuiteo cosas que sí que caen en un tema de población. Y más allá de Twitter, ¿mueves algo en el mundo real? No, precisamente. En el mundo físico, vaya. No. Eso es real. No. ¿Y crees que si lo hicieras tendrías más repercusión? No lo sé, no me lanzo todavía. No lo sé. Yo te animo a lanzarte. Para eso he venido aquí, para animar a la persona a que os lancéis a salir, a crecer, a hacer cosas en el mundo físico. Lo de Charlie Aranaz es un horror. De hecho, conozco todavía a una persona porque él vive en Pamplona, pero a Jaime Olaya, que es su nieto, y también está súper concienciado y bueno, va a participar en el documental y es un drama de historia horrible. Un pueblo enano, hacerle la vida imposible a una familia a nivel no va más. O sea, no va más. Sí. Y bueno, también Tomás Caballero, en fin, hay muchos, ¿no?, en Pamplona que han, desarrojado enfrente de los hijos, enfrente de vecinos, pues bueno, pues eso sí que hemos visto. Bueno, el caso sonado, en pleno San Fermines, del asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 97. Yo no había nacido todavía, pero bueno, el testimonio de mis padres, etcétera, ¿no?, de tener que cancelar los San Fermines, una manifestación que abarcaba pues, toda la línea de la tercera, etcétera, en contra pues, lo que decía de Madrid y Bilbao, con 1,5 millones de personas, pues bueno, buscaba quemar con sociedad. Totalmente. Y la bota, yo le llamo bota, porque vosotros le llamáis bota. Bueno, yo no suelo preguntar nunca pero como este tema me toca un poco, yo pido disculpas porque los que somos vascos somos muy cafeteros para esto, entonces no te toca. A ver, lo primero es hacer un mensaje de optimismo, porque Claudia está del horror y tal, que yo puedo compartir, pero yo os voy a lanzar 2 datos que son interesantes. Desde que yo era niño hasta ahora, el panorama de Euskadi ha cambiado muchísimo. Yo os lo digo porque es así. Yo hay muchas cosas que necesitan mejorar. Yo el otro día oía a Merche unas declaraciones en el Congreso que igual la gente se le pasó. Merche, no lo conozco, habló de ilegalizar los partidos políticos, que me pareció, vamos, un sarcasmo, me pareció una cosa increíble. Pero yo entiendo que como de los mortales no sé por qué se metió en Curúa, no haya ido a Lara, no sufra esto todos los Nochebuenas y Nocheviejas, entonces no les vamos a aburrir con esto. Pero sí hay que pensar una cosa, entre el 10 y el
15% de la población con derecho a voto de Euskadi tuvo que irse. ¿Vale? El 10 o el 15%. Entre ellos mi padre y mi madre. Es un ejemplo, no tiene nada que ver. No me siento limpiarlo. Segunda cuestión. No hay que ser tan pesimista porque el euskobarómetro del que Paco ya estuvo aquí, ¿no? Y es el que lleva el euskobarómetro, dice que el nivel de aprobación de la independencia de Euskadi está en los mínimos históricos. ¿Vale? Luego significa que algo se está haciendo bien, es decir, en líneas generales. Y luego otra cosa, meter en el 75% de los votos de a los votantes del PNV a mí me parece un poquito atrevido. Los votantes del PNV yo no los metería en esa línea, ni aparte de los votantes de Bultu, perdón por decirlo así, porque creo que no están ahí. Y luego hay una cosa interesante, al igual que en Cataluña, en el País Vasco, en las generales se vota muy diferente que en las autonómicas. Las generales gana el PSOE, casi siempre, ¿no? Entonces, yo quería acabar con un mensaje optimista. Decía Burke, que creo que era un filósofo irlandés, si no me equivoco, que el mal triunfa cuando las personas buenas no hacen nada, ¿no? Más o menos. Entonces yo creo que todos deberíamos hacer algo para que esto cambiara. Y a mí se me antoja que lo más importante es algo que ha dicho Claudia, que es recordarle a la gente lo que pasó. Hay mucha gente de 30 años para abajo que no sabe nada de esto. Nada es nada. Yo no les voy a obligar a que sepan, porque no es una cosa agradable, ¿no? Pero sí que creo que es interesante que se documente. Y voy a acabar con el final. En el terreno de las ideas, uno puede defender lo que le dé la gana. O sea, yo no estoy en contra de que nadie se sienta como especie. Una vez que uno se dedica a matar gente es otra cosa. Y con eso quería decirle a Claudia que creo que hay que lanzar un mensaje un poco más optimista, porque las cosas han cambiado mucho, ¿vale? Han cambiado mucho. Antes era difícil decirse otra cosa y yo nunca he tenido problema por decir nada. Y solo es eso. Gracias. Gracias a ti. A ver, son muchas cosas. Empiezo y voy a terminar igual. Con mi gran optimismo espero no haber dejado una imagen pesimista de todo esto, ¿vale? Porque esto es mi gran optimismo, si no, no estaría aquí. Estar aquí es optimismo. Es decir, tengo 27 años. Si no soy optimista a mi edad, voy fatal. O sea, el futuro lo tenemos nosotros por delante y está en nuestra mano lo que queramos hacer con él. Yo, entre otras cosas, pues estoy dedicando tiempo a hacer este tipo de cosas y de ahí viene mi optimismo, no solo de una esperanza efímera y etérea, sino basada en las acciones que vamos haciendo. Y todo viene de personas, y este es el tipo de personas con los que me rodeo y que me dan el optimismo para no desfallecer en el hecho de que, por ejemplo, las víctimas del terrorismo estamos igual, son cosas que son duras de asimilar, pero eso es así, que en el País Vasco somos incómodos, eso también lo he vivido. Yo como os he contado, nací allí y he vivido en Madrid toda mi vida, pero en 2020 viví un año en Sanse y yo de esto no podía hablar con nadie porque la gente, sale corriendo como, esta es una pesada, esto, qué horror, qué coñazo, o sea, es desagradable el darte cuenta más que desagradable, o sea, es una paradoja vital que, bueno, es compleja el hecho de pensar, a ver, a mi familia la han hecho víctima, o sea, mi familia no iba por ahí preguntando, oye, aquí, mátame, hazme la vida imposible, no, o sea, unos individuos deciden unilateralmente joderte, perdón, la vida, hacer que tu familia se exilie, que tenga que sobrellevar este trauma. Yo me pongo la piel de mi tío José María, el que estuvo ahí delante, que encima la santa le agarró y le dijo, tú serás el siguiente, mientras mataban a su padre. O sea, tú piensas en ese tipo de cosas y que luego encima, tú que no lo has buscado, seas incómodo en el País Vasco, dices, aquí algo no funciona. Y lo que no funciona en el País Vasco, independientemente de esos datos del euskobarómetro, por mis vivencias personales y por el hecho, y meto en el saco en los resultados electorales del País Vasco al PNV, porque he dicho que es voto nacionalista. Yo no digo que Bildu y PNV sean lo mismo, para nada. Ahí hay otro debate de, en fin, la dejadez del PNV voluntaria o involuntaria, y hay todo un debate durante décadas, eso es otro debate. Pero sí que es verdad que, entre otras cosas, fruto de este exilio, el Parlamento del País Vasco y en Navarra
Araña de Navarra, por ejemplo, Bildu gobierna en el Ayuntamiento de Pamplona. O sea, son ese tipo de cosas que dices. En los parámetros hay datos interesantes, pero aquí algo no va demasiado bien. En cualquier caso, mi mensaje es siempre optimista. Yo no me voy a cansar de, pues si se considera que es dar el coñazo al periódico, pues de dar el coñazo, si es informar, si es dar testimonio, y en eso sí que quería responder a un detalle que has dicho, que es que yo sí que creo que es obligado que se sepa que en España esta parte de nuestra historia española. Primero, porque esta gente no se ha arrepentido. Segundo, porque hay más de 300 y pico casos de asesinados por ETA sin resolver, y la gente que tiene las respuestas sobre quiénes fueron y dónde están y cómo lo hicieron y un largo etcétera, muchos están en las instituciones gobernándonos, y esto también lo hemos comentado en la comida. No solo eso, sino que abiertamente se presentan a las elecciones del País Vasco personas, 7 personas con delitos de sangre a las espaldas. Es decir, 7 asesinos presentándose a la concejalía de su pueblo. Véase, yo en mi pueblo hago la vida imposible a mis vecinos que no me caen bien y que me parece que tienen unas ideas que no comparto y que no van con las mías, porque cuidado con las ideas, que hay ideas muy nocivas como las que tenían y tienen estas personas. Le mato, todavía años después me presento y salgo candidato para gobernar en un pueblo en el que he hecho la vida imposible a mis vecinos. O sea, es como toda una contradicción que a mí me explota el cerebro. 7 con delitos de sangre y 44 por pertenencia a banda armada. Esa es la situación. Entonces, yo sí que soy partidaria, primero, de combatir ideas que son violentas y que fomentan el odio, que luego lleva a donde lleva, porque llevadas a su último término acaban en el cementerio, que es por lo menos mi experiencia personal, y de seguir dando testimonio para que la gente en este país sepa de qué estamos hablando, porque si no, la opción B es que lo metes debajo de la alfombra y te llegan datos, aparte de los del Euskobarómetro, de otro informe que hace poco daba como dato que el 25% de los estudiantes en Navarra apoyaban el uso de la violencia para fines políticos. Un cuarto de los chavales en Navarra te dicen que está ok usar la violencia para llegar a tus fines políticos. Creo que se tiene que saber, y creo que es importante que, aunque sea incómodo, y yo vivo con él y sé que es incómodo, y si estoy incomodando a alguien lo siento en el alma, creo que es importante que como mínimo lo conozcáis. Ahora, luego lo que hagáis con esta información, veáis tirarla a la basura, esconderla en el cajón de los recuerdos o uniros al algodón, eso es cosa vuestra, pero por lo menos que sepáis que esto ha pasado en España durante casi 50 años. Yo soy Sergio Pérez, soy profesor de Ciencia Política aquí en la Universidad de Burgos, vasco, no exiliado, pero soy vasco, además con actividad política en el País Vasco en la primera década del siglo XXI. Y bueno, para el creo que es muy importante contar estas cosas. Y por darle un poco de luz, y en línea de lo que decía Borja, yo recomiendo mucho un pequeño libro que ha hecho un profesor de la Universidad de Deusto, que se llama Félix Arrieta, que ha hecho una actividad con sus estudiantes en la universidad, en donde precisamente les habla de esto. A gente de entre 18 y 22 años que no sabía o que no conocía este pasado. El libro se llama Juventud, Convivencia y Futuro, y precisamente ha buscado ese diálogo con las víctimas, que los propios estudiantes escucharan a las víctimas y también que escucharan a los verdugos. Una especie de taller similar al que se intentó hacer en las escuelas, etc. Y luego, otra cosa que quiero decir, y ya acabo, es que me tomo la palabra y colaboro habitualmente con la cátedra de Memoria Democrática que tenemos aquí en la Universidad de Burgos, y creo que puede ser muy interesante traer este cineforum que nos has comentado, y si te parece después hablamos para tratar de hacerlo bien en Burgos. No sé si este semestre igual ya complicado, pero pues eso. Muchas gracias. Ahora sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo para dar un poquito de agua al diálogo, relacionando tu pertenencia a esta asociación
con el blanqueamiento por parte de las instituciones del Estado, vamos a decir, esencialmente de determinados comportamientos políticos y de determinados partidos políticos, ¿cómo se compagina esto con ser nieta de asesinado por ETA, miembro del Partido Socialista? Que sé que esto es una pregunta exactamente comprometida, pero para ver cómo se compagina, cómo se siente eso en tu familia, porque entiendo que ambos tendrán ese sentido sobre eso y qué responsabilidad tienen los compañeros actuales de tu abuelo y de tu tío respecto de eso, el hecho de que se sientan más cómodos teniendo compañeros de cama por miembros de ETA que por personas que han sido señaladas y han vivido con una escolta durante toda su vida. Y creo que también habría que ser crítico con ello, quizá, ¿no? Y que nos puedes comentar a ese respecto. Muchas gracias. Yo puedo hablar por mí misma sobre cómo lo viven ciertos miembros de mi familia o cómo lo vive la gente de la época. No me siento... No creo que yo deba hablar por ellos. Sí que puedo decir, a nivel de cómo se compagina inevitablemente porque es lo que me ha tocado vivir. Y mi abuelo murió con esto. Es decir, tenía las ideas muy claras y sustituyó a un señor porque le había matado. Quiero decir, más convicción que esa para con un partido político no se me ocurre. Es decir, tú te vas a poner en la piel de un tío al que le han pegado un tiro en la puerta de su casa delante de su hijo pequeño y lo siguiente que te puede pasar es precisamente eso. Y ahora sí coges y dices, pues yo me presento. Entonces, por mi parte, realmente todo este activismo en Egunon y previo, que es el que me lleva a Egunon, empieza a aflorar en mí precisamente por lo que yo considero que es una traición. Primero, una traición, como he dicho, a nuestra inteligencia. Segundo, una traición a nuestra historia. Y tercero, una traición a nuestros muertos. Y lo que pasa es que nuestros muertos, entre otros, es mi abuelo. Entonces, a mí no se me ocurre otra cosa que hacer justicia hablando de ideas, sus ideas, que las tenía cristalinas, y sus esfuerzos. Yo no me corto, quiero decir, hablando del Partido Socialista. Para mí el Partido Socialista no es este Partido Socialista. Ese señor de ahí es Felipe González. El PSOE que hay ahora no es el de este... O sea, no es. Para mí es una mutación no es que hacia peor, hacia el abismo moral, que es probablemente el peor de todos o el principio de los demás abismos. Y pues lo compagino haciendo activismo porque me parece todo una vergüenza. Que por decir, ya lo he dicho, equiparar a verdugos con víctimas y blanquear a personas que se han dedicado a matar a alguien que no pensaba como ellos y ahora a seguir tomando decisiones políticas desde el ámbito público e institucional para seguir señalando a esa gente por otras vías, no va conmigo. Aún así sigo siendo optimista, que no quiero que parezca que no estoy optimista, pero obviamente es una situación indignante. Sí. Sí. Bueno, yo voy a decir dos cosas, una más general y una más corta. ¿Empieza por la concreta? Pues vale, la concreta es que hace 4 semanas comí con un chaval que es miembro de la organización a la que has hecho referencia. No a Big Blue ni a Sortu, sino a esa escisión de Big Blue, que realmente es una agrupación de diferentes colectivos, anarquistas, comunistas y algunos extinguidos de Big Blue. Y lo voy a decir porque comí con él, porque jugaba con el irlandés. Y entonces su padre, compañero mío de estudios, el profesor Laguardas, sabrá quién es porque era de Miranda, pues socio del Mirandés, y en esta ocasión me dijo, viene mi hijo, muy bien. Y vino su hijo, el padre de Zarauz, mi hijo también, y me dijo que se había apuntado a esa historia. Y le conté, le pedí que me contara cómo era eso. Y entonces me dijo que era una agrupación, el hijo, el padre no, nunca ha tenido ninguna relación con la política. Y el hijo me dijo que habían querido hacer un partido de izquierdas
asamblea habían dicho que ellos estaban en contra de todos los idearios nacionalistas. Y cuando hablan de euskalería, utilizan un término que es euskalería, que no es euskadi, es el pueblo vasco. Entonces yo con toda sinceridad le pido a Juanjo Laborda, que ha sido un profesor mío, a que deje a una persona de esa organización que venga aquí y nos explique lo que hace. Porque me parece que se les saca el día. Se ha ofrecido. Yo no tengo nada que ver con ellos. Ellos piensan que yo soy un ciudadano portugués. Soy socialista. No tengo nada que ver con ellos, pero desde luego no están en el retrato de esa historia. Yo tengo alguna relación con el espacio tangente. Y es decir, en Burgos, el espacio tangente ha servido de sitio para que ellos hicieran esa presentación, tal como están las cosas en esta ciudad, puede animar a alguna, y yo me sé, a que cierre el espacio tangente. Y en ese sentido, me gustaría que se les diera la posibilidad de que contaran ellos lo que son, porque me parece que sería más razonable que contaran ellos lo que son, y a lo mejor que vengáis alguno de vosotros y le requiráis a que hagan prueba de pureza de sangre en sus relaciones con el mundo nacionalista. Esa es la primera cosa concreta que quería decir, porque a mí estas cosas, a mí este tipo de alusiones las carga el diablo. Las carga el diablo. El espacio tangente es un espacio que ha sobrevivido a diferentes alternancias públicas en el ayuntamiento. Es un espacio de gente que no tiene nada que ver ni con el CESOR ni con la izquierda ni con la derecha. Ahí ponía un título diciendo libre, buscar el libre. Eso está clarísimo que son separatistas. No, a ver, hombre, si fueran separatistas, lo único que haría sería que no pensarían como yo. Pero es que ellos no son nacionalistas. Ellos no tienen... Para resolver el problema, yo creo que... Para resolver el problema, yo creo que los portavoces más adecuados para que nos expliquen lo que son ellos. No la señora Mújica o el señor Granado. ¿Vale? Yo creo que sería conveniente que nos contaran qué tipo de ideas tienen. No son tan... no tienen tanta capacidad de captar gente, y menos en una universidad, que es un ámbito de reflexión y de dialéctica, como si fueran al principio, como si fueran extraterrestres, ¿no? Entendido ahí. Y luego la segunda cuestión que me parece importante. Y es que en política ya sabemos que la violencia es rentable. Porque la violencia sirve para ganar las guerras, y los que ganan las guerras consiguen consultar apoyo público. Y por eso algunos, además de tener una militancia política, tenemos una militancia cívica en organizaciones que están en contra de toda la violencia. Yo el mismo año que me afilié al Partido Socialista, me afilié a Amnistía Internacional. No había grupo de Burgos y trajimos a la Presidencia Nacional que se llamaba Silvia Escobar a constituir la sección burgalesa de Amnistía Internacional. Pero que sepamos que cuando hablamos de la violencia y hablamos de los violentos, los que no lo somos, los que en nuestra vida hemos deseado ningún mal a nadie, llevámoslas de perder, porque la violencia en las relaciones humanas triunfa. Y estamos hartos de ver a políticos que utilizan el genocidio, la masacre y la violencia contra sus adversarios para conseguir respaldo político en su territorio. Y eso no solamente sucede en el País Vasco, sucede en muchos sitios. Gracias, Juanjo. Yo, sí, Juanjo. Sí, y luego acabas tú. Sí. Es por hacer una aclaración, es que ha salido al hilo sí. También, y había notado yo, cuando has hecho la presentación, tenía anotado aquí espacio tangente, para hacer una aclaración. Es una sala. Sí, me había parecido que habías dicho como que era alguna asociación o ligada a una asociación relacionada con la universidad. Y no, por eso. Entonces, hay personas jóvenes, colaboran, es una asociación en la ciudad, tiene su sede física, colabora con algunas actividades culturales con la universidad, puesto que tienen inquietudes de todo tipo, actividades musicales, teatrales, artísticas y demás. Pero
con la universidad no hay una relación directa. Puede colaborar en algunas actividades de tipo cultural, pero eso efectivamente es una asociación, tendrá sus inquietudes políticas, sociales, y esa era la aclaración que tenía que hacer. Es que venía al pie. Claro, no, simplemente a mi querido amigo Octavio decirle, y yo como soy un ratón de bibliotecas, pues tengo que confesar que he leído a Lenin. Y claro, Lenin se declara contrario al nacionalismo, por la misma razón que los jóvenes de estos que hemos venido hablando se declaran antinacionalistas. ¿Por qué? Porque Lenin piensa que el nacionalismo es una manifestación más de la ideología burguesa. No obstante, Lenin es en realidad uno de los creadores del famoso derecho de autodeterminación, que es el instrumento clave del nacionalismo radical. No digo el nacionalismo como ideología, sino el nacionalismo que necesita la violencia para consolidarse. De tal manera que a estos amigos, sinceramente, yo soy muy mayor, me cuesta mucho trabajo escucharles, ¿sabes? Y yo lo que te digo es que me parece que efectivamente su planteamiento ideológico encierra un germen de violencia. Eso es lo que creo, es mi punto de vista. Perdona. Por mi parte quedas contestado, porque con respecto a lo primero yo no tengo nada que decir y con respecto a lo segundo no puedo responder mejor, por favor. No sé si hay alguna pregunta más, creo que estamos llegando a ya el finalísimo. Pues si no hay nada más, querida Claudia, enhorabuena. Creo que ya hay una posibilidad de encontrar otra posibilidad de ese documental. Yo creo que ha sido una sesión magnífica. Todos los que habéis preguntado habéis conseguido descubrir todos los ángulos de esta situación, y no tengo nada más que deciros que muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Gracias.